Una vez que tenemos terminado el registro de nuevos egresos, podríamos hacer fácilmente el registro de nuevos ingresos, porque básicamente consiste en copiar todo el código y modificar pequeñas cosas. En vez de ello, vamos a hacer la función para que los datos que registremos al salir del programa se guarden en un archivo. Entonces, coloquemos una nueva opción acá. Y vamos a decir que si la opción es 4, entonces se va a llamar a una función que se llama guardadatos. Los va a guardar escribiéndolos en un archivo. Entonces esta función podríamos crearla acá. Lo que vamos a guardar va a ser la estructura que tenemos de información. La estructura de datos es esta. Estamos manejando 4 vectores, 4 arreglos unidimensionales para conservar la información. Normalmente no lo haríamos de esta manera. No usaríamos 4 vectores, sino otra estructura como por ejemplo un registro. Pero en este nivel del curso vamos a manejar estos 4 vectores. Además, vamos a guardar esto. Todo esto podríamos guardarlo en un solo archivo, pero vamos a simplificar las cosas justamente por el propósito básico del curso o del ejemplo, guardando las fechas en un archivo, la descripción en otro archivo, lo propio con los ingresos, lo propio con los egresos. Esa no es la mejor manera, pero es la que vamos a emplear en este ejemplo. Posteriormente haremos un ejemplo con una forma más adecuada para almacenar la información. Entonces, vamos a primero definir la ruta y nombre de los archivos que vamos a utilizar. El nombre del archivo de fechas va a ser simplemente fechas.txt, un archivo de texto. Podríamos ahí colocar la ruta también, pero en este caso, al no colocar la ruta, entonces va a ser una dirección relativa. Donde esté el ejecutable del programa, ahí mismo se va a escribir el archivo fechas.txt. Primero, guardemos solamente las fechas. Posteriormente vamos a aumentar el mismo código para guardar el archivo de descripciones, el de ingresos y el de egresos. Necesitamos acá definir un archivo, una variable que esté relacionada al archivo. Entonces el tipo de datos va a ser offstream. O es de output y F de file. Es una corriente de salida a un archivo. Y justamente se va a llamar archivo. Una vez que tenemos eso, entonces podemos utilizar el método open, que nos permite primero definir o primero pasar como parámetros el nombre justamente del archivo que tenemos en esta variable. Y vamos a utilizar esta función cstr para que esté en el formato en el que Open lo necesita. Además, un archivo se puede abrir en diferentes modalidades. Nosotros vamos a crear el archivo para que se escriba. Y para eso tenemos este parámetro.
out. Entonces esto me abre un archivo de escritura, un archivo para salida, un archivo llamado nombre archivo fechas, que en realidad el nombre del archivo es fechas.txt. Esta es esta variable. Una vez que está abierto, entonces simplemente procedemos a guardar los datos del vector. Recorremos el arreglo desde i igual a 0 hasta la variable índice. Dentro de este bucle, entonces utilizamos el archivo para indicarle qué es lo que queremos escribir ahí. Y queremos escribir el elemento i de fechas. Y después de que se escriba, podemos también escribir un final de línea. Cuando acabe eso, todas las filas de este vector, todos los elementos de este vector habrían sido escritos en el archivo, por lo que corresponde simplemente cerrarlo después de eso. Y ahora vamos a probar esto. Entonces esta función guardadatos se va a ejecutar cada vez que presionemos la opción 4. Vamos a probar. Tenemos un mensaje de error. Entonces lo que no hemos hecho es incluir este archivo. Otra vez. Acá está mal porque esto tiene que llevar dos puntos. Un doble 2 puntos. Entonces ahora ejecutemos nuevamente el programa. Y registremos un par de egresos. Y ahora cuando escoja la opción 4 salir, se tendría que guardar el archivo. Y vamos a verificar si el archivo se ha guardado. Se tiene que guardar en la carpeta del ejecutable. Y ese ejecutable tiene que estar acá. Efectivamente acá hay un archivo que se llama fechas.txt. Y si lo abro, contiene dos fechas registradas, que es lo correcto. Una línea, dos líneas. Hay una tercera línea que no debería producirse, porque esto debería quedar acá. Es el archivo de fechas, contiene las fechas. De la misma manera, el archivo de descripciones contiene las descripciones. Y si son dos registros, entonces tienen que haberse guardado dos filas. Aquí hay una tercera que está vacía. Vamos a evitar esto. Entonces cerramos esto y esto. Y eso podríamos evitar impidiendo que esta línea se escriba cuando ya hemos llegado al valor de índice menos 1, al último registro. En el último registro ya no vamos a imprimir esto. Entonces podemos colocar acá una instrucción. La instrucción sería que si i es, la instrucción sería que si i es menor a índice menos 1, entonces escriba el final de línea.
pero cuando y llegue al último registro que se va a imprimir, y que de manera que ya no va a ser menor, sino que va a ser igual a índice menos 1, entonces esto ya no se va a escribir. Probemos de nuevo esto. Y con la opción 4 se escribe. Y revisamos nuevamente. Están los datos. Y efectivamente, después de el último registro ya no hay más. Eso está bien. Eso está bien porque si hubiera este espacio, al momento de recuperar los datos, recuperaríamos una fecha, y aquí recuperaríamos un vacío, que tendríamos que manejarlo de alguna manera. En vez de hacer eso, simplemente estamos impidiendo que se escriba esa nueva línea. Entonces, ahora podemos hacer lo mismo para escribir el vector de descripciones, el vector de ingresos y el vector de egresos. Necesitamos los nombres de archivos. Ya tenemos todos los nombres de archivos. Este código nos sirvió para escribir el archivo de fechas, entonces lo vamos a repetir para escribir el resto. Eso para las descripciones, esto para los ingresos y esto para los egresos. Y ahora podemos probar de nuevo. Acá falta un signo igual. Y con la opción 4 escribimos y verificamos ahora en la carpeta. Efectivamente, aparte del archivo de fechas, también está el archivo de egresos. El archivo de ingresos, que está con 0, y el archivo de descripciones, que están con las dos descripciones. De nuevo, no es lo apropiado hacer 4 archivos para este caso. Pero en el nivel de este curso, esto está bien.